Bueno, chicos, buenos días. Hoy vamos a dar la segunda clase de sistemas de acondicionamiento ambiental y como ven en el título, empieza por funcionamiento térmico, porque están ambas cosas completamente relacionadas, como habíamos hablado la clase pasada. Hoy nos vamos a centrar en el tema del aire acondicionado, pero como les digo siempre, lo primero es ver y analizar y pensar el funcionamiento de la envolvente. Pero con este tema del aire acondicionado, yo les quería mostrar esta foto que saqué de hace muchos años atrás de una revista de arquitectura, donde decía justamente esta reflexión: es mejor pensarlo antes que tratar de disimularlo después. Porque con temas de aire acondicionado, y vamos a ver un montón de fachadas donde esto queda reflejado, si vos no pensaste cómo acondicionar el ambiente, después necesariamente tenés que empezar a buscar artilugios para que los equipos que tuviste que necesariamente poner, porque el comitente no podía vivir en ese espacio diseñado, después no sabemos cómo disimularlo. Bueno, entonces, como habíamos dicho el otro día, lo primero es acondicionar la envolvente. Y en el tema del aire acondicionado, tenemos que pensar en la situación de verano, donde justamente lo que tenemos que hacer es reducir las ganancias de calor en el interior. Para esto hay muchas estrategias. Por empezar, como nosotros hemos hablado durante la cursada, de colocar parasoles en las fachadas que son desfavorables para esto, maximizar la iluminación natural, porque la iluminación artificial y todo tipo de equipos que tenemos en el interior producen una enorme ganancia de calor interna. Entonces son las cosas a las cuales tenemos que apuntar como como grandes cosas que nos hacen ganar en el interior calor. Y después otro tema que además está muy actual en este momento es el tema de la ventilación. Maximizar la ventilación justamente para incrementar las pérdidas de calor. En Argentina, sobre todo en la zona donde nosotros vivimos, hay una etapa del año en el cual las condiciones climatológicas se alejan de las de confort. Entonces, necesitamos pensar muy bien cómo va a estar orientado el edificio y cómo vamos a hacer para reducir las ganancias de calor e incrementar las pérdidas, porque si no, no logramos el confort interno que necesita el comitente. Entonces, cuando todo esto que hemos pensado no es suficiente, necesitamos incorporar algún sistema de refrigeración mecánica, pero siempre cuando ya hemos agotado todos los medios posibles de manera pasiva. Bueno, el acondicionamiento entonces, siempre por eso le puse de título aire acondicionado, siempre se trata de acondicionar el aire modificándole las condiciones hidrotérmicas, que son las que hablamos el otro día: temperatura, humedad, muy importante la distribución del aire y muy importante, sobre todo en estos momentos, la limpieza que se produce, vamos a ver, en los distintos sistemas a través de los filtros. Pero todo esto lleva además un mantenimiento. De nada sirve que nosotros tengamos los filtros en el equipo si no los mantenemos y no le hacemos la limpieza de filtros cada tanto. Es como un auto, cada tanto tenemos que hacerle el cambio de aceite y el cambio de filtros. El equipo de aire acondicionado es exactamente igual. Bueno, entonces, les voy a pedir que en este momento me presten atención, porque si bien son conceptos muy sonsos, por ahí ustedes los tienen olvidados. Yo sé que los conocen, los tienen olvidados porque hace mucho que no pensamos en esto. Pero hay algunas cosas que tenemos que saber antes de empezar a pensar en los equipos de aire acondicionado. Hay una cosa que normalmente nosotros la sabemos, pero a veces no las llevamos al consciente.
y es que el calor se transmite del cuerpo con temperatura más alta al cuerpo con temperatura más baja. Esto normalmente nosotros cocinamos una torta en el horno, la sacamos y la dejamos sobre la mesa, y lo que esperamos es que la torta se enfríe. ¿Y eso por qué? Porque el aire que rodea la torta está a una temperatura más baja que la torta. Entonces el calor siempre se va a transmitir del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío. ¿Sí? Eso es así, excepto en la heladera, en la cual nosotros tenemos que realizar un trabajo para que las cosas estén más frías. Pero bueno, eso lo dejamos un cachito de lado. Después, una cosa más le quería decir respecto a esto, y es que aunque a uno le parezca también mentira, en el hielo hay calor, existe energía térmica, aunque uno dice, pero tiene tan baja temperatura, y sí, el cero absoluto es el menos 273 grados Celsius. Todo lo que esté por encima de menos 273 grados tiene energía térmica, y es posible quitarle esa energía térmica. Entonces, aunque tengamos un objeto a muy baja temperatura, igual le podemos extraer calor. Bueno, después, otro tema muy importante es analizar lo que se llama el calor latente de las sustancias, que es cuando se producen los cambios de estado. Y tener en cuenta que cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso, necesariamente tenemos que cederle calor, o sea, incorporarle calor a la sustancia para que ese cambio se produzca. Yo necesito, si pongo la pava en la hornalla, necesito prender el fuego y aportarle calor a ese líquido para que entre en ebullición. Si yo no le aporto calor, no voy a conseguirlo. Siempre el cambio de líquido a gaseoso se produce absorbiendo calor de algún lado. Esto nosotros lo percibimos cuando vamos a la playa, por ejemplo. Es un día de 30 grados y nos metemos al agua. Y cuando salimos, la mínima brisa nos hace dar frío. Y eso sucede porque el agua que nos queda sobre la piel se evapora, y al evaporarse absorbe calor de nuestro cuerpo, que estamos a mayor temperatura que los 30 grados que está en el ambiente. Y eso nos hace dar un poquito de frío, justamente porque absorbió calor de nosotros para poder evaporarse. Después, el cambio de estado de gaseoso a líquido es al revés, se produce con desprendimiento de calor. Es decir, a la sustancia en estado gaseoso le tengo que sacar calor para que pueda pasar al estado líquido, para que pueda condensarse. Entonces, estas dos cuestiones de los cambios de estado los vamos a tener presente cuando veamos ahora el ciclo de refrigeración. Y después hay dos leyes que se llaman leyes de Gay-Lussac, aunque una también se la conoce como ley de Charles, y que son que si yo mantengo un gas a volumen constante, la presión y la temperatura están directamente relacionadas, es decir, que aumenta la presión y aumenta la temperatura. Y si yo a la sustancia, a la masa gaseosa, la tengo a presión constante, lo que está directamente relacionado es el volumen con la temperatura. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Bueno, con esto en la cabeza veamos entonces el ciclo de refrigeración. Esto es importante para comprender cómo funcionan los equipos de aire acondicionado. En realidad esto estaría incluido, esto que estamos hablando, dentro de lo que sería la parte de la física que se conoce como termodinámica. Y la termodinámica está llena de ciclos. Seguramente ustedes algunos lo conocen, el más conocido es el ciclo de Carnot, y los que les gustan los autos conocerán el ciclo de Otto, que se produce en el interior de la mecánica del auto para la combustión. Bueno, esto es un ciclo también dentro del estilo de esos ciclos que les he mencionado. Como todo ciclo, se puede comenzar a analizarlo desde cualquier lado, pero en principio, yo lo puse de esta manera, tenemos 4 partes, como en casi todos los ciclos.
En este caso sería la evaporación, la compresión, la condensación y la expansión. Yo les puse acá toda una serie de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de sustancias, no me sale el nombre de la botellita, que ya se imaginan que Dupont con todo esto se ha llenado de plata con este invento, porque este ciclo de refrigeración se conoce desde hace 200 años, pero en un principio se hacía con mezclas de agua con sal, de hielo con sal. Aunque uno no lo crea, si uno le echa sal al agua, consigue agua en estado líquido hasta menos 20 grados. Entonces, aprovechando esa condición que tienen las mezclas homogéneas, que si yo le echo un soluto, puedo bajar el punto de fusión, entonces conseguir agua, en este caso, una solución acuosa, a mucha menor temperatura de la que sería la de fusión. Ustedes saben que a 0 grados el agua cambia de estado, de líquido a sólido, pero si yo le echo sal o le echo cualquier otro soluto, azúcar, logro bajar ese punto. Entonces al principio se usaron este ciclo de refrigeración con agua fría, después se empezaron a intentar usarlo otras sustancias, como fue con amoníaco, con dióxido de carbono, con éter sulfúrico. Pero ¿qué pasaba con estas sustancias? Algunas son nocivas, son tóxicas, algunas son corrosivas, entonces el sistema duraba poco tiempo, hasta que en 1930, en laboratorio, se empezaron a generar estas sustancias que se llaman líquidos refrigerantes, que tienen una característica, y es que no son tóxicos, son inocuos, es decir, que yo los respiro y pasan por mi aparato respiratorio sin tener ningún tipo de consecuencias, no lo asimila el cuerpo. Entonces se empezaron a fabricar libremente, y a partir de 1930, que se descubrieron estos líquidos refrigerantes, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra mantuvo todas estas investigaciones un poco en suspenso, todo el tema del ciclo de refrigeración comenzó por una necesidad más que nada industrial, de algunos procesos industriales que tenían que realizarse con el aire a bajas temperaturas, porque si no los procesos de imprenta, sobre todo, o textiles, las telas quedaban con pelusa, o la imprenta se corría la tinta. Entonces, por una necesidad económica de algunas empresas, es que se iniciaron todos estos estudios. No por un tema de acondicionamiento, de confort de las personas. Pero luego de la Segunda Guerra, todo esto empezó con un enorme auge, y pasó el tiempo y se utilizaban estas sustancias. La primera fue el freón 11, el más conocido, el freón 12, toda esa familia de los freones, seguramente ustedes los han oído nombrar. Pero fue en la década del 70 cuando se descubrió que cuando estos freones, que son inocuos a nivel del mar, cuando estos freones liberados a la atmósfera empezaban a subir, porque son poco densos, entonces empezaban a subir y tardan años, décadas en llegar a los puntos más altos de la atmósfera, empezaban a hacer una reacción por la luz ultravioleta con la capa de ozono, y en los años 70, 80 se descubrió que la capa de ozono tenía un agujero. Y se supo que era por estos gases, por el efecto de estos gases, entre otras cosas. Pero lo que agudizaba este tema del agujero de ozono, tan conocido por nosotros, era la utilización de estos gases refrigerantes. Entonces hubo toda una movida a nivel mundial, el protocolo de Montreal, que se estableció que había que buscar otros sistemas. Bueno, entonces se siguió la investigación, se prohibieron algunos de estos gases, se buscaron unos mejores, pero bueno, en definitiva, en este momento se está viendo cómo se puede llegar a parar, y los más utilizados son los que acá les pongo, como
El 410A y el 134A son los que por este momento están autorizados, y creo que en Argentina es hasta 2040 que se permite en estos momentos su utilización. Pero ojo con este tema, por eso es que nosotros decimos que siempre hay que prever cómo se maneja el envolvente y todo, porque todos estos equipos de aire acondicionado tienen este tema de que utilizan un refrigerante en su ciclo de refrigeración que es algo que es nocivo para el ecosistema. No son de todo ecológicos, aunque estos, el 134A y el 410A, ustedes los van a ver como ecológicos, bueno, no lo son totalmente. Entonces, vamos a analizar el ciclo de refrigeración. ¿Qué tienen de particular estas sustancias hechas en laboratorio? Es decir, recalco el hecho de que no existen en la naturaleza por sí mismos, sino que son algo inventado por el hombre. Tienen la característica de que cuando pasan de líquido a gaseoso o pasan de gaseoso a líquido, lo hacen con un enorme desprendimiento de calor o con una enorme absorción de calor. Entonces, eso permite realizar este ciclo muy eficientemente. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor, porque esto necesito que lo entiendan. Bueno, vamos a empezar por el número 1. Yo tengo un circuito cerrado donde en el interior lo tengo con este refrigerante que estamos hablando. Entonces, en el lugar número 1, en el punto 1 de mi circuito, que yo lo voy a recorrer a través de este lugar, pero podría empezar por cualquier lado, tengo refrigerante en estado líquido a baja temperatura y presión. Entonces, a través de este conducto, digamos, de la línea de refrigerante, se llama así, llega a un lugar que se llama evaporador, donde se va a producir la evaporación de ese líquido. El líquido va a pasar en el evaporador de estado líquido a estado gaseoso, y lo va a hacer a través de una serpentina que tenemos acá, que en términos técnicos de refrigeración se le llama intercambiador de calor. Es un tubo aletado. El tubo aletado es para maximizar la superficie de intercambio. Entonces, en este evaporador lo que se hace es pasar por la serpentina el líquido refrigerante, y a su vez, a través, por la parte externa del evaporador, del intercambiador de calor, está pasando aire del interior, que está impulsado por un ventilador, pasa por todas esas aletas, y al pasar, el aire interior está caliente, cuando nosotros lo que queremos es refrigerar el interior, ¿no es cierto? Está caliente a una temperatura que para nosotros es inaceptable para el confort. Entonces, cuando pasa por el evaporador, lo que hace es el líquido refrigerante absorbe el calor de ese aire interior, y al absorberlo cambia de estado, pasa a estado gaseoso. Entonces absorbe mucho calor de ese aire, y el aire es impulsado por el ventilador hacia el local a la temperatura deseada por nosotros, a lo que le pide el termostato del equipo. Entonces, el refrigerante sale del evaporador ahora en estado gaseoso, a alta temperatura y presión, porque como es un gas, cuando eleva su temperatura, a su vez se eleva su presión. Pero no conforme con esa presión que tiene y esa temperatura, se lo hace pasar por un compresor, porque cuando tenemos un fluido en estado gaseoso, es posible comprimirlo aún más. Entonces, se lo hace pasar por ese compresor que lo comprime, y como la presión y la temperatura están relacionadas, al comprimirse se eleva todavía más su temperatura. Entonces, sigue en estado ya gaseoso y a muy alta temperatura y presión, y llega al condensador. En el condensador vuelve a pasar por un serpentín, por otro intercambio de calor. Ahora esta parte del equipo está en el exterior. Entonces, a través de un ventilador
se le hace pasar aire exterior, que está muy caliente, pero como el refrigerante está en estado gaseoso y a muy alta temperatura, igual ese aire exterior le toma temperatura del refrigerante, toma ese calor del refrigerante y eleva su temperatura, y el refrigerante entonces se condensa en esta parte y vuelve a estado líquido. Todavía está a alta temperatura y alta presión, pero ya está en estado líquido. Entonces, está en estado líquido, lo que hacemos es pasarlo a un dispositivo de expansión. Al expandirse, baja su presión, y al bajar su presión, baja su temperatura, y el ciclo comienza otra vez con el refrigerante en estado líquido a baja temperatura y presión. Entonces, yo tengo dos partes, dos serpentinas, dos intercambiadores de calor. En uno se produce la evaporación del refrigerante y en otro la condensación. Por eso se llama evaporadora y condensadora a esas dos partes del equipo. ¿Alguna duda sobre lo que expliqué? ¿Medianamente lo entendieron? ¿Sí? Considero que sí. Cualquier cosa sobre el final de la charla me vuelven a preguntar. Bueno, entonces, basándonos en este ciclo de refrigeración, existe en el mercado un sinfín de equipos que son posibles de colocar en nuestro edificio. Nosotros vamos a trabajar con la mayoría de ellos, excepto con los compactos, los más chiquitos, así como en la parte de calefacción, yo les decía que no vamos a utilizar calefactores individuales de tiro balanceado. En este caso de nuestro edificio tampoco vamos a usar equipitos de ventana, que es el que estaba ahí, o pequeños split, ¿no?, que constan de una evaporadora y una condensadora, porque son para un local pequeño o para un monoambiente, ese tipo de equipos, para cosas muy chiquitas. Nosotros vamos a usar otro tipo de equipos, que son los que les voy a contar ahora. Así todo, también yo les estoy mostrando sobre el final lo que se llaman chillers, que normalmente no lo daba, yo lo mencionaba así nomás, pero les voy a contar lo que son, como para que ustedes tengan idea, pero tampoco vamos a usar chillers, porque estos equipos son para algunos usos. Quiero que lo sepan que existen y para qué sirven, pero no los vamos a usar porque son para algunas cosas, para algunos edificios muy específicos, por ejemplo, lugares donde hay grandes cantidad de máquinas, como call center de una telefónica, donde tienen muchísimas computadoras, o lugares donde hay equipos que tienen que estar en hospitales, por ejemplo, donde hay tomógrafos y toda una serie de equipos que tienen que funcionar a una temperatura específica y que por su funcionamiento tienen una alta carga térmica. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una empresa que proveía de estos equipos, y en Sacoa Central se usaban este tipo de chillers, porque con las maquinitas electrónicas en el subsuelo, el calor que esas maquinitas emanaban, no había forma de mantener la temperatura confortable si no se utilizaba uno de estos equipos. Pero nosotros vamos a estar en los temas que ustedes tienen, en los equipos intermedios. Entonces, vamos a empezar con una sistematización de los tipos de aire acondicionado, que son los equipos centrales y los individuales. Nosotros hablamos que los individuales vamos a trabajar con muy poquitos. Más que nada van a ser centrales, que pueden ser, se llaman todo aire, aire agua o todo agua. En definitiva, lo que nosotros vamos a acondicionar, como decíamos, es el aire acondicionado. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser que el equipo esté trabajando siempre con el aire, puede ser que el equipo trabaje con aire y con agua, o solo con agua. Bueno, vamos a empezar entonces por lo que se llama equipo dividido. Split significa dividido en inglés.
Entonces, vamos a empezar a ver el funcionamiento de lo que se llama multisplit. Los multisplit, entonces, permiten conectar, como dice el texto, una sola unidad condensadora, es decir, todo el ciclo ese de condensación que les había comentado en el ciclo de refrigeración se produce en esta unidad que aparece acá, que es la condensadora, que es la que se coloca en el exterior del edificio. Y es la que a veces aparece en esa fotito que le mostré al principio, es la que aparece en la foto, porque necesariamente tiene que colocarse en el exterior. Porque acuérdense del ciclo de refrigeración que tomaba aire exterior a alta temperatura y mediante la condensación del líquido refrigerante, lo que hacía era expulsarlo al exterior todavía a más alta temperatura. Entonces, esta condensadora está unida a las distintas unidades terminales que se llaman, o unidades evaporadoras, que pueden tener diferentes formas, fíjense, están unidas por lo que se llama línea de refrigerante. Muchas veces cuando estos sistemas tienen varias unidades terminales, se utilizan lo que se llaman cajas de distribución. Entonces llega el fluido, hace un recorrido hasta la caja de distribución y luego desde la caja hay otro recorrido a las unidades terminales. Todo depende de la cantidad de unidades terminales que tenga el sistema. Estos sistemas, los que yo conozco, y puede ser que ustedes busquen en internet y que aparezcan otros sistemas, siempre que están buscando, fíjense que los sistemas estén en Argentina, porque a veces cuando uno entra a internet y busca sistemas de aire acondicionado, encuentra algunas cosas que no son posibles de aplicar en Argentina por un tema de importación, y sobre todo en estos momentos un tema de dólar. Fíjense que estén en Argentina, que se puedan comercializar en Argentina. Entonces, lo que yo he visto de estos sistemas multisplit es como máximo que pueden alimentar cada condensadora entre 8 y 9 unidades evaporadoras. No he visto sistemas con más. Por eso, fíjense, cuando si toman este sistema, que sea para zonas, por ejemplo, para donde me ocurre a mí, ustedes muchas veces tienen zonas que son de administrativas. Entonces, la sala administrativa por ahí tiene una sala de reuniones, tiene la sala del director, tiene la secretaría, tienen algunas estancias así, que son 4 o 5 lugares. Entonces, tranquilamente yo puedo acondicionar esa zona administrativa a través de un equipo multi-split, que tiene, fíjense, estas características. Tienen sistema de purificación de aire porque tienen filtros. Yo recuerdo que en la clase, el jueves pasado les mostré que tiene cada una de las unidades evaporadoras, tiene un filtrito que se saca para limpiarlo, se limpia simplemente debajo de la canilla, se le saca toda la tierra, pero el sistema de purificación de aire es limitado en este caso de equipos. O sea, el COVID-19 no se puede filtrar con este tipo de equipos, por ejemplo. Hay equipos que sí lo pueden filtrar, que tienen filtrado bacteriológico y que sí se puede llegar a garantizar que no exista transmisión de virus a través del sistema. Y fíjense lo que dice sobre el final, que en cada punto donde hay un equipo individual es necesaria una alimentación de energía eléctrica y un drenaje, porque en estos tipos de equipos siempre se produce, el aire contiene, ustedes saben, una cantidad de vapor de agua, y cuando nosotros estamos cambiándole su situación de temperatura, en algunas instancias deja de tener capacidad para contener el aire, el agua en estado gaseoso, y se produce la condensación del agua contenida en el aire. Entonces, esa condensación, que a veces es muy poquita, la tengo que canalizar a través de un drenaje. Entonces, drenaje y alimentación de energía eléctrica, siempre.
A ver qué más me queda por decirles. No, les quiero mostrar algunas fotos para que vean. Esta, por ejemplo, es la Facultad de Ingeniería. Esta es la parte donde están los grupos de investigación. Esta foto la saqué hace bastante, ¿no? Tengo que reconocer, no sé si estará en este momento igual. Pero cuando fui la primera vez a ver el lugar, no tenía los equipos de aire acondicionado. No le habían previsto forma de acondicionar el interior del edificio. Claro, cuando este edificio se empezó a habitar por los investigadores, cada uno, para poder trabajar confortablemente, puso un sistema de aire acondicionado. Y así que del exterior de la facultad, y fíjense este detalle, cada uno de los equipos tiene un sistema de drenaje, por acá atrás se le ve el sistema, y por acá atrás, agujereando el bloque de hormigón, aparece el drenaje de condensado. Esta otra foto la saqué hace muchos años en el correo. Fíjense la zapatilla colgando, el drenaje de condensado. Nosotros muchas veces hemos ido por la vereda y vemos botellitas de plástico con un cañito que se mete adentro. Porque el drenaje de condensado, capaz que el equipo funcionando todo el día te llena 1 litro de agua. Entonces es posible con un pequeño tanquecito contener el drenaje de condensado. El problema es que tenemos que pensarlo, cómo dirigir este fluido, ¿no es cierto?, para algún lugar más definitivo que este bidoncito que se vacía todos los días. A ver qué más tengo. Bueno, la línea de condensado que yo les decía también es otro tema, no solamente el drenaje, porque fíjense, en esta vinoteca que está en la calle Libertad y Funes, hicieron todo este mural para embellecer la fachada y después le vienen a poner la condensadora, toda la línea de condensado que entra por acá, que seguramente del otro lado está la evaporadora, pero arruinó toda la fachada del edificio. Y ni hablar de este otro edificio que está en alquiler porque está recién hecho. Y fíjense por dónde le sacaron la línea de condensado. Eso es por no prever un espacio en el interior para que todo esto pueda pasar sin que en el exterior tenga que verse semejante disparate para mí. Bueno, a ver qué viene. Si nosotros necesitamos acondicionar un local de mayor volumen que esto que les decía, que es para pequeños locales, como por ejemplo una zona administrativa, tenemos que ir a tomar otro tipo de equipos que también se llaman split, porque son divididos, pero ya es un split central, que es muy parecido, si ustedes se acuerdan, a un equipo que les mostré que era solo para calefacción, con la diferencia que acá tenemos una condensadora que está en el exterior, ¿no?, que hace todo ese trabajo de aire exterior que había comentado en el ciclo de refrigeración, y que está unido a través de la línea de refrigerante con la evaporadora que está en el interior. Esta evaporadora tiene una toma de aire exterior que en este caso nos permite purificar el aire. Fíjense que en los sistemas multi-split no tenían una toma de aire exterior. Es decir, el equipo exterior y el equipo interior están unidos por la línea de refrigerante. Pero el equipo interior no toma aire del exterior, o sea, simplemente recircula el aire interior. Es decir, que tengo que asegurarle una ventilación por otros medios. En este caso, este equipo split central sí tiene una toma de aire exterior. Entonces yo, a través de esta toma de aire exterior, garantizo las renovaciones de aire que necesito para purificar. Y además le puedo agregar humidificadores, le puedo agregar filtros, le puedo agregar un montón de otras cosas que al equipo split común, al multi-split, no le puedo agregar. En este caso, fíjense que a través de un sistema de conductos se distribuye el aire en todo el local, y hay una toma de retorno que vuelve al equipo
y que me permite esa toma, pasarla por filtro, unirla con la toma de aire exterior y volver a impulsarla al ambiente. Siempre recuerden que necesita un drenaje. Y acá puse espacio para mantenimiento, porque estos equipos son más grandes, entonces necesitan ir en una especie de salita de máquinas, o si no, porque pueden quedar a la vista, necesitan un espacio para poder realizar el mantenimiento, la limpieza de filtros, etc. Bueno, vamos a ver acá un esquemita de cómo sería, ¿no? Tengo la unidad condensadora y los líquidos refrigerantes que van hasta la unidad evaporadora, y acá tengo el retorno, tengo un filtro, un ventilador que impulsa el aire, pasa por el evaporador y tratado vuelve al ambiente. Recuerden que estos necesitan, como aparece acá, una junta elástica para las vibraciones, para que las vibraciones no se transmitan a todos los conductos, y bueno, medianamente, fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Esta es la condensadora y esta es la evaporadora. ¿Sí? Esto es más o menos lo que tiene. En este caso, fíjense que este equipo, en realidad, el equipo que estamos hablando, la evaporadora es la que está arriba. Esta se le llama cabezal de frío, que está puesto sobre un equipo de calefacción para garantizar calefacción en el invierno y frío en el verano. Y fíjense que acá está la línea de gas que alimenta el quemador del equipo de abajo, que sería el calefactor. Bueno, entonces, después, avanzando ya en este tipo de equipos, tenemos lo que se llama VRV, volumen de refrigerante variable, que se logra colocando unas unidades condensadoras en serie en el exterior, ¿no es cierto? Y lo que hace es regular la velocidad de los ventiladores para que el refrigerante fluya por la línea de refrigerante según la necesidad que le pide cada una de las terminales. En estos sistemas ya la cantidad de unidades terminales que puedo tener son mucho mayores y me permiten también este tipo que en el multi-split no les conté cómo eran. Esta se llama unidad tipo cassette. Hay unidades de techo, que serían estas. Hay unidades que se llaman bajo silueta, ¿no? Que son, si no me equivoco, estas, que van metidas entre el cielo raso y tienen una reja, que lo único que se ve en el ambiente, en este caso, es una reja. En estos sistemas se permite una mucha mayor cantidad de unidades terminales. Se permite inclusive la colocación de evaporadoras que tengan con sistema de conductos, como el que veíamos en el split central, y hay distancias mucho mayores, y sobre todo la distancia en altura, porque en el multi-split yo no tengo una gran altura que puedo llegar, no puedo ponerla en el techo de un edificio de 10 pisos, por ejemplo, y alimentar con un split un local en planta baja, ¿no? La diferencia de altura es más limitada. Creo que el máximo es 30 metros, pero eso depende de cada uno de los equipos. O sea, cuando uno instala un equipo, tiene que ver las condicionantes del equipo en particular que va a instalar. En este caso, es mucho más de 30 metros, creo que son 50 metros, una cosa así, estos sistemas que es esto, es que los sistemas BRB permiten una exquisitez, y es tener en una habitación, por ejemplo, calefacción y en otra aire acondicionado. Para esto es necesario, en vez de tener una línea de refrigerante de 2 tubos, que es alimentación y retorno, necesito hacerla de 3 tubos. Y ahí sí no zafo de la caja de distribución. Y esto es loco, pero permite, por ejemplo, en un hotel vos tenés una persona que es muy friolento y que necesita poner una cierta temperatura y necesito calefaccionar, y en otra uno que es muy caluroso y quiere tener el aire acondicionado
con todo. Y por ahí tenés otro tipo de personas que dice que el aire acondicionado es de alergia y no lo quiere prender. Entonces, este sistema BRB permite que haya unidades apagadas, unidades con calefacción y unidades con refrigeración, todo en el mismo edificio y con los mismos equipos. Esa es una ventaja que hay que tener en cuenta en algunos tipos de edificios. Después pasamos a otros equipos que son los peso pesado, porque son grandes, son equipos compactos, porque en el mismo equipo se producen las dos etapas. La condensadora y la evaporadora estén metidos en el mismo equipo. Fíjense que hay de distintos tamaños. Acá tengo un ventilador, en este tengo 2 ventiladores, en este tengo 4 ventiladores. Ahora vamos a ver un poquito cómo son por dentro. Y fíjense que acá tienen todo unas, como una, ¿cómo se llama? Cuando está como una caladura, que es para recortar, para pasarles para sacar la alimentación y el retorno, en el caso de que lo quiera hacer por alimentación lateral. Entonces, estos equipos se colocan siempre en el exterior, no se pueden colocar en el interior, se colocan en el techo, en la azotea de los edificios, o si no puede ser en un jardín, en planta baja, en algún espacio, pero tiene que estar lejos, o sea, en algún lugar donde no pueda ir la gente a hacerle daño, tiene que estar en un lugar que esté cerrado por una reja, porque son equipos muy delicados, que no puede venir alguien y meter la mano por acá porque tiene un ventilador, entonces tiene que estar cuidado. Por eso la mayor de las veces se coloca en azotea, en un lugar que no tenga acceso al público, sino que es simplemente para mantenimiento. También tienen filtros que deben ser limpiados, también tienen que proveerle del drenaje, también tengo que llevarle alimentación de gas, porque pueden ser a calefacción también, y si no, electricidad seguro, tengo que llevarles al pie del equipo. Se utilizan para locales de gran volumen y grandes requerimientos de ventilación y por ejemplo, para salas de cine, donde de repente entra en 10 minutos, se llena la sala con 200 personas, y entonces yo necesito en 10 minutos mantener el clima del lugar en un estado óptimo. Bueno, acá vemos más o menos un esquema de funcionamiento. Fíjense que acá tengo la toma de aire exterior y el aire de recirculación, que se mezclan en lo que se llama cámara de mezcla, pasan por unos filtros y llegan a el evaporador. Después, por otro lado, tengo el aire exterior, que entra, va a la condensadora y es impulsado por unos ventiladores hacia el exterior. Y acá, entre la condensadora y la evaporadora, tengo la línea de condensado que permite hacer el ciclo de refrigeración que habíamos comentado. Entonces, de la evaporadora, acá también por una turbina, es impulsada al ambiente. Estos equipos pueden ser solo frío, pueden ser frío y calor a gas, o sea que pueden tener también un quemador para que en el invierno, caliente el aire, y también puede trabajarse por inversión del ciclo, por lo que se llama bomba de calor. Bueno, entonces todo el ciclo de refrigeración se produce dentro del mismo equipo, ya no están partidos como en los anteriores. Entonces, acá vemos un equipo colocado en una terraza, en una azotea. Fíjense que tenemos, por empezar, están colocados sobre una especie de plataforma. Esto metálico que aparece acá viene con el equipo. Se coloca sobre una plataforma. Fíjense que acá está la línea de electricidad con un pequeño tablerito. Acá tenemos, en este caso, tiene un solo ventilador. Y recuerden que ya lo habíamos hablado esto cuando hablamos de acústica, que yo necesito colocarlos arriba de algún sistema de antivibración. Acá no se ve por la forma en que se sacó la foto, pero en esta se aprecia perfectamente.
Y recuerden también que los equipos estos son tan grandes que es necesario subirlos al techo a través de una grúa. Fíjense, acá están acondicionando justo para colocar el equipo arriba de esta parecita que es de hormigón. Y fíjense que acá se están viendo el conducto de alimentación y de retorno, que son agujeros hechos en el piso, y que entonces en la parte de abajo del equipo ya viene preparado esto, los agujeros ya vienen en el equipo en la parte de abajo, para ser colocados de esta manera. Si uno no quiere colocarlos de esta manera y quiere hacer la alimentación lateral, que ahora vamos a ver en otro equipo, en este la alimentación es lateral, la tengo que tapar, ya vienen unas partes para taparle el fondo y calarle esos costados como para hacerle la alimentación y el retorno de manera lateral. Fíjense acá está puesto también sobre una plataforma, acá sí se aprecian bien los amortiguadores de vibración que están colocados, y fíjense que toda alimentación al equipo que yo haga o el drenaje de condensado tiene que estar protegido sobre la azotea para que inadvertidamente nadie lo pise y haya algún problema. Fíjense acá, este es otro equipo que también es frío-calor y entonces se le hace la provisión de gas al pie del equipo. Es muy importante tener una idea de dónde uno lo va a colocar, no solamente porque estos equipos pesan entre 2, 3, 5 toneladas, y entonces la estructura tiene que estar calculada para soportar este equipo, sino además para dejarle, en el caso que sea necesario, el gas al pie del equipo lo más cercano posible para no estar cruzando toda la terraza con el equipo de gas, con la línea de gas. Acá tenemos también la electricidad con su tablerito, y acá le han hecho a la azotea unos caminitos por los cuales se circula, porque seguramente el resto no ha sido tratado como para circular. Y les recuerdo que estos equipos se suben siempre con el alquiler de una grúa. Acá vemos otros equipos instalados sobre el techo plano de una parte de un edificio y que tienen los conductos laterales que entran a este galpón. Y acá hay otros equipitos y se ve la línea de gas. Miren, fíjense que pasa por todo y va alimentando todos los equipos, ¿no? Esto tenemos que dejarlo previsto, porque después, como les mostraba en las fotos anteriores, es un dolor de cabeza. Bueno, y después tenemos también los BRB, pero que en vez de ser con línea con el refrigerante, todo refrigerante, son enfriados con agua. Los sistemas enfriados con agua son más costosos que los enfriados con aire. Entonces se utilizan menos. Pero en algunos casos, por la carga térmica, no tenemos más remedio que utilizarlos, porque el tema es que el agua tiene 4 veces más capacidad calorífica que el aire. Entonces, hay lugares donde con el aire no consigo aclimatar el espacio. Entonces, en esos casos necesito irme a algo que trabaje con agua. En este caso, tengo el ciclo de refrigeración que se produce en el interior de las condensadoras, pero ese ciclo de refrigeración, en vez de refrigerar aire, lo que hace es refrigerar agua que a través de una bomba es distribuida a todas estas unidades terminales, que ahora se llaman fan coil, porque lo que le llega es agua a este fan coil, y a través de unas aletas se produce la convección del aire forzada a través de un ventilador. También se pueden, como dice acá, alternativas fan coil con conductos, ¿no? Además puede ser un terminal que yo le agregue conductos y que llegue a algún lugar que a través de esos conductos. Vamos a ver ahora, bueno, nosotros esto lo agregué porque el año pasado hicimos una visita de obra justo al hotel del sindicato de pasteleros, que trabajaba con estos LG,
justamente lo que ellos trabajaron, este era Multi-V Water 4, que trabaja justamente con agua, que lleva, estas eran las unidades condensadoras que estaban puestas en la terraza del edificio. Fíjense que acá tienen una juntita de goma, una plancholita de goma sobre la base para evitar las vibraciones, y bueno, esta sería la condensadora, y después podrían haber terminado con cualquiera de estas unidades terminales, pero ellos eligieron el baja silueta, que se coloca así. Acá no, cuando fuimos no estaba todavía hecho el cielo raso, entonces se podía en algunos lugares sacar esta foto, y acá ven la junta de goma, la junta de lona, para evitar que las vibraciones del equipo pasen, ¿no es cierto?, al resto de los conductos. Bueno, esto se lo mostraba como una curiosidad de lo que fuimos a la visita de obra del año pasado, y creo que hay fotos en el campus virtual sobre este tema y también en el blog de la cátedra, sobre la visita de obra del año pasado. Bueno, después tenemos estos otros equipos que ya son peso pesado, los enfriadores de agua o manejadoras de aire. En estos equipos, lo que llega a estos enfriadores de agua o manejadoras de aire es agua enfriada. Y a través de estos equipos lo que hacemos es enfriar aire, y a través de conducto lo vamos a llevar a cada parte del local. Esto es lo que yo les decía, que son muy específicos, son muy grandes estos equipos, no son normalmente utilizados para cualquier edificio, porque llevan, fíjense, acá tenemos el ciclo del condensador enfriado por aire, se llama. Acá tenemos en esta parte del equipo, que es el que va al exterior, tengo todo el circuito de refrigeración con el líquido refrigerante. Pero lo que hace este líquido refrigerante es enfriar un circuito de agua que es impulsado a través de una bomba hasta la manejadora, que va en el interior, que requiere una toma de aire exterior, esto sí o sí, a diferencia de lo que habíamos visto antes, y que a través de este circuito que tiene de agua enfriada, pasa el aire impulsado por un ventilador y manda el aire frío al ambiente, a través de conductos, ¿no? Esto no es para poner solo, sino que es un aparato muy grande, del tamaño de un placar de 2 puertas, imagínense, o a veces más grande, de 3 puertas, ese tamaño del equipo, y que a través de conductos, por esta boca que tiene acá arriba, es que se lleva el aire tratado a los distintos lugares. Y estos equipos son enormes para colocar en las terrazas. Bueno, esto es lo que les decía, que normalmente ustedes no van a colocar. Y después hay otra, que es enfriadora de agua, bueno, se llaman chiller en el lenguaje de los técnicos en calefacción, donde además necesita una torre de enfriamiento, que es este aparato que está acá, y esta es una torre chiquitita. La torre de enfriamiento, el agua se hace caer desde la parte de arriba de la torre, y tiene todo como unas planchuelitas, digamos, como toda una serie de lugares por donde va pasando el agua caliente, y por ahí se va enfriando porque se hace pasar aire con unos ventiladores que lo va evaporando el agua, pero a su vez la evapora y la condensa dentro de la misma torre, y entonces al evaporarla y condensarla va sacándole el calor, de manera que a los pies de la torre llega el agua enfriada, y luego hace todo este circuito que habíamos hablado. Estos, que son los enfriadores de agua, estos se colocan en el interior, son los que unen, sería esta parte. Entonces, de la torre de enfriamiento que va puesta en la terraza, van los caños de agua enfriada hasta estos enfriadores, donde se produce este otro ciclo de compresión, donde está el condensador, el evaporador y qué sé yo, y de esto va al interior
¿no es cierto? Y se produce otra vez con un fan coil digamos, el enfriamiento y el acondicionamiento del aire del interior. Siempre, en definitiva, es aire lo que se acondiciona en última instancia. El tema es que a veces se requiere de la capacidad que tiene el agua para enfriar. Y a ver, les quería simplemente decir, fíjense el tamaño que tienen, acá tenemos un camión, y el tamaño que tienen los enfriadores que van en el exterior. Fíjense, en este caso no hubo posibilidad de ponerlo en la terraza porque se requería, estaba muy alto, el edificio era muy alto, entonces hubo que armar toda una plataforma en un patio de aire y luz para ponerlo, y para eso se requirió de una grúa, de que lo subiera y que lo pusiera en su posición en el lugar donde tenía que funcionar. Esto requiere de permisos municipales, se hace a primera hora de la mañana, se hace a las 6 de la mañana, se corta la calle y se trabaja con la grúa. Es una situación bastante estresante y de bastante peligro. Y en definitiva les quería mostrar esto. Fíjense lo que es la terraza de un edificio cuando uno finalmente coloca todos los equipos de aire acondicionado, de calefacción, y pone todas las ventilaciones y todas las cosas que requiere un edificio para su funcionamiento. Fíjense cómo a veces quedan las terrazas, que cuando nosotros les pedimos la planta de techos, ustedes ponen una planta de techo pelada, donde no hay nada, y sin embargo hay un montón de cosas que perforan la azotea del edificio y que hay que tener en cuenta. Fíjense que en esta terraza están delimitadas las zonas de circulación para la gente de mantenimiento, o sea, no puede ir por cualquier lado, porque estos lugares están acondicionados específicamente para el tránsito de personas y de por ahí un carrito que necesitas para llevar algo pesado. Bueno, y finalmente me quería despedir de ustedes con estas imágenes de este edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no habían considerado el acondicionamiento térmico, porque es un edificio de muchos años atrás, y que después la gente, para poder vivirlo, necesita agregarle estos equipos en el exterior. Sí, 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 ¿me querían decir algo? No, seguí, Griselda, porque alguien contestó el teléfono. Ah, bueno. Seguí. Yo no sé si en estas fachadas se observa, además de los equipos, fíjense los cables que van colgando por acá, porque se ve, claro, como este es un edificio viejo, se ve que no tenía los plenos acondicionados como para pasar todas estas líneas de condensado. Entonces fíjense cómo afea la fachada de un edificio impresionante, la necesidad de la gente que la tiene de, acá fíjense, se ve una mensulita de un equipo que ha sido retirado por algún motivo. Bueno, en definitiva, hasta acá llego con lo último que les dije de los equipos, los chillers. Esos seguramente no son para ustedes, pero quería que supieran que existen las torres de enfriamiento, que existen ese tipo de equipos que son bastante grandes y que ocupan un enorme espacio. Bueno. ¿Puedo dos cositas cortitas complementar? Muy cortitas. Bueno. Nosotros en las correcciones, recuerden chicos, que cuando hablamos del tanque y de los tanques prefabricados, cuando hablábamos de agua, le hablábamos de la accesibilidad de los tanques. Y Griselda recién les acaba de hablar hace un rato de la accesibilidad de estos equipos importantes que van en la terraza. Tampoco es que ustedes tienen que pensar, porque nosotros le insistimos bastante con los tanques, y cómo los ingreso por una escalera, por un ascensor. Bueno, está claro que ustedes no van a condicionar el edificio para acceder a estos equipos desde adentro, sino el acceso, la accesibilidad de estos equipos y de los tanques también y de todo se deben pensar a partir
cuando son de grandes dimensiones y de peso importante, desde el exterior. Está claro que ustedes no van a adecuar escaleras y ascensores para entrar estos rooftops o estos equipos importantes que planteó Griselda. Eso por un lado. Y por el otro lado, muchos de los ejemplos que mostramos normalmente tienen que ver con edificios como el último que mostró Griselda, el Cabanac, que se generaron en la década del 50 o del 40 y pico 50, que el clima era distinto, que el acondicionamiento era distinto, por lo cual, si bien hay que pensarlo más, lo que están haciendo es una modificación que en algunos edificios ni se permiten, es una locura que en ese edificio se hayan permitido esas cosas. Lo que no les puede pasar es a ustedes desde un edificio desde cero, y este es el concepto. La Facultad de Ingeniería, el microscopio electrónico y la adecuación de la temperatura al microscopio electrónico en la Facultad de Exactas, son adecuaciones que se deben buscar que queden de la mejor manera posible y que cumplan la función, en este caso del científico del microscopio. Lo que no puede pasarnos son esas imágenes con el edificio que ustedes están pensando. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ustedes no pueden diagramar el edificio y a los 6 meses empezar a aparecer ese bosque de equipos individuales porque no se pensó en el acondicionamiento ambiental del edificio. Nada más que eso, Griselda. Bueno,